Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy. Un día nublado, pero gracias a Dios podemos tener la dicha y la misericordia de Dios que hemos podido abrir nuestros ojos y ver el día de hoy. Y algo que es muy cierto, hermano, aunque muy oscura sea la noche o muy oscura sea lo que estemos pasando, sabemos que el otro día veremos la luz. Y es eso lo que vemos el día de hoy y le damos gracias al Señor por todo aquello. Que el Señor le bendiga, hermano. El día de hoy, hermano, le traigo una palabra, una historia relatada, hermano, en la Biblia que se encuentra en Jueces, capítulo 13. Pero antes de leerla, hermano, yo quiero contarle esta historia. Y es interesante saber, hermano, que el trasfondo de esta historia de la Biblia relata la historia de un varón llamado Manoa y su esposa. Es extraño que en la escritura no sale el nombre de aquella mujer, de la esposa. Solo sale el nombre de él, del varón Manoa. A ellos les gustaba, hermano, estar siempre juntos, pero tenían un gran problema. Ellos no podían tener hijos, porque su mujer era estéril. Y en aquellos tiempos, hermano, el no tener hijos era porque la mujer era maldita, hermano. En aquellos tiempos era rechazada socialmente y no adaptable en ninguna parte, pues por el simple hecho de ser una mujer estéril y de no poder tener hijos. Era un matrimonio, hermano, un matrimonio único, pero no tenían hijos. Pero podemos aprender de la historia, de lo que yo le estoy contando. Mire, dice la palabra de Dios, porque es una historia, hermano, una historia muy hermosa, a mí me encantó cuando la leí, porque a la final, hermano, uno se da cuenta que Dios hace como quiere, con quien quiere y a donde Él quiere, hermano. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente y saberlo, que Dios es así. Dice la palabra de Dios, mire, dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Se da cuenta que usted, si se pone a leer la Biblia, Dios a los pueblos siempre los castigó 40 años, 40 años. Y lo que vivimos hoy en día, una cuarentena, que no sabemos que no son 40 días, pero el nombre viene de la Escritura, viene de la palabra de Dios, viene de la inteligencia de Dios, la palabra cuarentena. Cuarentena, hermano, aquí la Biblia habla de que siempre 40 años anduvo Moisés en el desierto. 40 años este matrimonio de lo que estoy hablando estuvieron padeciendo aquel dolor. ¿Por qué? Por causa de que dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en los ojos del Señor, o delante de los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Una vez más, hermano, contemplamos lo terrible que Israel vuelve a hacer en ellos. Lo terrible que Israel vuelve a hacer en ellos. Se hunde más profundo en el pecado y el Señor los deja que sean dominados por los paganos de aquel tiempo. Ellos nunca aprendieron, hermano, la lección de lo que habían vivido años anteriores, siendo que siempre fueron un pueblo libre y después volvieron a la idolatría, empezaron a adorar a diferentes dioses, que luego de esto el Señor los vuelve a entregar en manos de los paganos de aquellos tiempos. Y es importante, hermano, saber que nosotros en el día de hoy tenemos que saber que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que morir creyendo siempre en ese Dios. No hay otro Dios, hermano, solamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Nosotros tenemos que adorar, hermano mío, al Dios creador del cielo y de la tierra. Y una vez más, hermano, el pueblo de Dios se encontraba en una opresión. Y Manoa era uno más de los que estaban viviendo aquella opresión. ¿Por causa de qué? Por causa de la decadencia en la fe y la poca obediencia en Dios. Dice el verso 2, mire, dice, del 2 a 5, dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había dado a luz. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues mira que ahora no beba vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Por qué? Tú concebirás y darás a luz un hijo,
y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios del vientre, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Nuevamente el Señor manda a alguien para salvarlo, para que salgan de lo que están viviendo. Y la humanidad, hermano, siempre ha sido porfiada, siempre hemos sido porfiados. Y nuevamente el pueblo de Israel iban a mandar un Salvador que lo iba a sacar de la esclavitud de lo que ellos están viviendo. Anteriormente ya habían sido sacados y volvieron a la idolatría, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios además dice, la primera aparición en estos versículos es la mujer de Manoah. Yo pienso que esta mujer era especial para Dios, aunque no se revela su nombre, pero era especial. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios pone los ojos en hijos especiales, en hijos realmente que Él sabe a dónde tiene que poner los ojos. Y aquí Dios pone los ojos en Manoah, una mujer, hermano, donde se ve que era una mujer que creía mucho en el Señor, dentro de todo lo que estaba viviendo. Y todo esto, hermano, los lleva a saber que ellos eran los padres de Sansón. ¿Quién libraría al pueblo de los filisteos? 40 años estuvo esta mujer, hermano, sin poder tener un hijo. 40 años estuvo viviendo, estar en cautiverio, estar bajo la sombra, hermano, de los filisteos o de los paganos que eran de aquellos tiempos. 40 años sufriendo, hermano. Nosotros llevamos muy poco, llevamos como 3 meses. Algunos llevan un poquito más, que hemos estado sufriendo todo lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo en el mundo entero. Nosotros tenemos que tener paciencia, hermano, paciencia y confiar siempre en Dios. Que esto que estemos viviendo no signifique, hermano, que nosotros tengamos que después tener otros dioses, no, por ningún motivo. Tú con más fuerza tienes que pedirle a Dios, con más fuerza tú tienes que acercarte a Dios. Recordemos que Dios es el Dios de lo imposible. Lo imposible para Dios, no hay nada imposible para Él, nada. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no es nada, hermano. Él lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Él todo lo permite. Esa confianza, esa seguridad tenemos que tener nosotros, que Él todo lo permite. Y que va a llegar el día, hermano, el momento en que Dios va a tomar dominio absoluto. Y sabiendo tú tienes que estar a cuenta, hermano. Lo que estamos viviendo es similar al mismo mensaje que nos trae la palabra de Dios de las 10 vírgenes. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Nosotros tenemos que ser los prudentes, hermano. No dejemos, hermano, que otras personas vengan y nos roben el aceite que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante, seguir confiando que llegue el esposo, esperando que llegue el esposo. Nosotros tenemos que ser prudentes dentro de las cosas del Señor, y siempre quieren todo. Pero el ángel, hermano, volviendo a la palabra, pero el ángel le dio ciertas órdenes que ella tenía que seguir, nosotros lo acabamos de leer. Y ella le contó a Manoah lo que tenía que hacer. Imagínense, por eso yo les decía que era un matrimonio ejemplar, que todos se lo contaban, siempre andaban juntos, siendo que ellos tenían un gran problema, que ellos no podían tener hijos, y era porque ella era estéril. Pero recordemos que había una mujer que también era estéril, y el Señor le dice, pero tú serás madre de multitudes. Y era una mujer estéril, que es la esposa de Abraham. Madre de multitudes. El Señor hace como Él quiere, Él cambia los nombres a quien quiere y Él bendice a quien quiere cuando nosotros los ponemos en las manos de Él. Lo interesante de todo esto es que Manoah siempre creyó y nunca lo puso en duda, siendo que él no había visto lo que vio su esposa. Cuando su esposa le contó, él nunca puso en duda. Y eso es lo interesante, y eso es lo que nosotros siempre tenemos que poner, no dudar, siempre creer, cuando cosas vengan de Dios, creer, hermano, creer es algo que tiene que ir en nosotros, nuestra esencia tiene que ser eso, y eso es el aumento de nuestra fe, el creer, aunque venga de quien venga, nosotros tenemos que creer. Si no es de Dios, el discernimiento que Dios ha dado en ti, en tu vida, te lo va a decir si es verdad o no es verdad. Pero si no es verdad, tú tienes que, solamente para ti, el Señor te lo hizo para ti. Y eso no tenemos que nosotros decir, no, lo que hizo tal persona no es verdad, no es mentira. No, nosotros tenemos que guardar silencio de todo. ¿Y qué hizo Manoah? Algo que tenemos que hacer todos nosotros. Él buscó a Dios y sin dudar, sin que lo busca para pedirle sabiduría. Hermano, él lo busca sin dudar, él corre. Luego de lo que le cuenta a su esposa, él corre sin dudar. Él buscó, ¿sabe para qué salió a buscar? Y sin dudar buscó a Dios
Él iba a buscar a Dios para pedirle sabiduría, para criar a ese hijo que vendría. Y mire lo que dice en el verso 8, dice. Verso 8 dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Se da cuenta que él corrió a buscar porque él creyó, en todo momento él creyó y él quería ir. ¿Para qué? Para buscar y tener conocimiento y pedirle sabiduría para poder criar a aquel niño. Y Dios escuchó ese clamor. Y una vez más el ángel se le aparece a esta mujer cuando estaban en el campo. La diferencia es que la primera vez dice la Biblia que ella corrió a avisarle a su marido. Se recuerda lo que yo le acabo de leer y lo que yo le acabo de relatar. Ella corrió a decirle a su marido que aquel varón se le había aparecido otra vez. Y una vez más Manoah tuvo una buena reacción sobre lo que acontecía. Él tuvo nuevamente una nueva reacción de lo que había acontecido en aquel momento. Y juntos corrieron donde aquel varón y le dijeron, ¿eres tú aquel varón que se le apareció a mi mujer? Y el ángel de Dios le dice, sí, yo soy. Y Manoah, hermano, le dice al ángel, ¿cuál será la forma de vivir de mi esposa, para mantener este niño? Mire lo que dice en el 13:14, dice, y el ángel de Dios respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Hasta el 14 dice, ella no comerá cosa que proceda de aquella vid que da vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Manoah pidió dirección y la tuvo de parte del ángel. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor vio el corazón de este matrimonio, vio el corazón de esta mujer, de este varón, que ellos esperaban algo con ansia y no pusieron en duda en ningún momento lo que el ángel había dicho de que iban a tener un hijo. Yo pienso, hermanos, que ellos anhelaban tener un hijo, ellos anhelaban ser una familia como una familia normal, como todos nosotros. Ellos anhelaban, hermanos, tener realmente, a lo mejor tener muchos hijos, pero del momento que el ángel se le aparece a este matrimonio, ya fue una bendición de Dios al decirle que vendría sobre él un hijo, y de la forma que tenían que criarlo y de lo que tenía que apartarse esta mujer. Y eso es lo que a mí me causa mucha alegría a la vez, que Dios, el Espíritu Santo de Dios, no describe el nombre de esta mujer, pero sí la pone a esta mujer por delante de todos en la presencia. Si usted lo pasa, es algo muy similar a María y es algo muy similar a lo que le pasó a Abraham. Y es por eso, hermano, que es interesante saber que aquí en estos momentos solamente habla del varón, de Manoah, su esposo, pero no habla de la mujer, siendo que la mujer tiene un papel muy especial en este lugar, un papel protagónico, hermano, de lo que estamos leyendo y de la historia que yo le estoy contando. Y es ahí que Manoah le dice al ángel, permítenos hacerte un cabrito delante de ti. Y el ángel le dice a Manoah, el niño que viene en camino será nazareno, apartado y para ser usado por Dios. Es ahí ya donde empieza lo grandioso de lo que viene en camino. Qué maravilloso sería que a nosotros le ocurriera algo similar, que se le apareciera un ángel, diga el hijo que viene en camino, a ti hermana, a ti hermano que tienes problemas, y el Señor se te aparece, o el ángel se te aparece, o por medio o por medio, hermano, de la oración, el Señor se te revela. Tú tienes que creer, no dudes, haz lo que hizo Manoah, tú corre, pídele sabiduría al Señor. Una de las cosas, hermano, que el rey Salomón le pidió, y él llegó a ser el rey más rico de todo el mundo hasta el día de hoy, el rey más rico, él fue porque él se humilló de una forma extraordinaria y le pidió a Dios algo extraordinario. Él le dijo, Señor, él en ningún momento le pidió riqueza, él dijo, Señor, yo quiero que tú me des entendimiento y sabiduría, pero ¿para qué? Para guiar tu pueblo. No dijo mi pueblo, dijo tu pueblo. Y es ahí donde Dios lo recompensó y llegó a ser el rey más rico en el mundo entero, hasta el día de hoy. Y es eso nosotros que tenemos que pedir al Señor, entendimiento, sabiduría. Y cuando tú adquieres esas dos cosas, empiezas a adquirir el temor al Señor. Porque sabemos que hay partes que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Y lo sabemos muy bien, todos los que leen la Biblia lo saben muy bien, y todos los que creen en Dios lo saben muy bien. En nosotros, sin saber, a lo mejor muchas veces, sin saber nada de Biblia, tenemos un temor. Tenemos temor al Señor, porque sabemos que es el Dios creador. Pero cuando tú tienes sabiduría y entendimientos, aprendes a tener temor en el Señor. ¿Por qué? Porque el entendimiento y la sabiduría que Dios te da, te hace sentir que tú tienes que tener temor al Señor. Y es eso lo importante, hermano. Y una de las cosas que podemos ver en aquellos tiempos ellos sacrificaban, hermano, siempre cabritos en son de bendición a Dios, en son de bendecir a Dios, de una u otra forma. Si usted lee el Antiguo Testamento, siempre hablan de sacrificios, sacrificaban animales, pero es un son de bendición para Dios. Pero el ángel, hermano, el ángel le dice a Manoah: no me lo ofrezcas a mí, sino al Señor. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que tú haces, dile al Señor. Tú no le prometas nada al pastor, no le prometas nada al hermano, a la hermana, no. Tú dile al Señor, y tampoco prométaselo al Señor si no vas a cumplir. Ojo con eso, si no vas a cumplir tampoco se lo prometas. Pero tú todo lo que tú hagas, ofréceselo al Señor. Ofrece, Señor, tu ayuno, tu oración. Lo que tú haces, recordemos, hermano, algo muy cierto: lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Tú tienes que hacerlo y será recompensado en público. Pero algo sucedió, hermano, lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, y es la historia que yo le estoy relatando el día de hoy. Cuando el ángel le dice eso a Manoah, Manoah no hallaba qué hacer, porque se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios mismo. Y él no hallaba qué hacer, él entró en pánico, entró en nerviosismo, no hallaba qué hacer, y él se asustó mucho y fue corriendo, hermano, fue corriendo a decirle eso a su mujer, y dijo: moriremos, porque a Dios hemos visto. Miren lo que dice en el verso 22. Se da cuenta, dice: y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y aquí viene algo muy interesante nuevamente, lo que dice la mujer. Dice, mira, primero dice la mujer, aquí dice: y su mujer le respondió: si el Señor nos quisiera matar, no tomará de nuestras manos del holocausto y la ofrenda, y nos hubiera mostrado todas estas cosas, y en el tiempo nos habría anunciado esto. Se da cuenta que ella estaba clarita, que sí, sabía que el Espíritu de Dios estaba en aquel ángel, pero ella sabía que ella seguía confiando en lo que Dios le había dicho. Porque dice, si Dios quisiera matarlo, en pocas palabras la mujer dijo, si Dios quisiera matarlo, lo haría enseguida. Era una mujer como todas, pero con prudencia y sabiduría, y es por eso que Dios se fijó en ella, hermano, y eso es lo que a mí me llama la atención. Y nosotros muchas veces como hombres no dejamos a las mujeres actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces fuimos enseñados, lo que es la escritura, fuimos enseñados en el machismo, fuimos enseñados que todo era el hombre, que todo era el hombre. Si no hay hombre que haga la voluntad de Dios, hay mujeres que lo pueden hacer, hermano. Y es por eso que tú tienes que cuidar lo que Dios a ti te entregó y lo que Dios te ha mandado, porque si tú no lo haces, en lugar tuyo va a ir una mujer, hermano, y eso es lo que tú tienes que hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú tienes que creer en Dios en cada momento. Si Dios le habló a una hermana o Dios le habló a tu esposa, tú tienes que creerlo. Si tú no eres el muy ni el, como siempre yo digo, nosotros no somos los muy los hombres, hermano. Si el Señor me puede usar a mí, te puede usar a ti como mujer. Y es por eso que nosotros tenemos que estar siempre entregados y dispuestos y ser obedientes en las manos del Señor. ¿Se acuerda lo que le decía? Que nuestra balanza tiene que estar nivelada. ¿En qué? En obediencia y en la fe. Cuando nosotros estamos ahí nivelados en esas dos cosas, el Señor va a actuar en ti, va a actuar en tu vida. Y lo importante, hermano, de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos leyendo es que encontramos unos padres obedientes que en ningún momento dudaron. Abraham y Sara, hermano, vivieron algo similar a aquello, pero ellos dudaron. Ella dudó, Abraham en un momento confió, pero ¿cuál fue el error que cometió Abraham? Si Dios le dijo a él que iba a ser padre, es porque iba a ser padre con su esposa, con Sara. Pero ellos dos dudaron, o ella dudó. ¿Y qué pasó? Eso los llevó a cometer un gran pecado, donde nació un hijo, o donde él se metió, hermano, se puede decir con la sirvienta, o como en aquellos tiempos, concubina, como se quiera llamar, y donde cometió un gran pecado y nació un hijo, y ese hijo llamado Ismael. En donde un momento el Señor le dice también a Abraham: si tú no dejas ir a Ismael, yo no voy a poder bendecirte.
Entonces él tuvo que dejar el pasado, tuvo que dejar su error y lo tuvo que dejar ir, hermano. Y ese fue un gran error que cometió Abraham y Sara. Pero dentro de sí, Abraham y Sara eran amados por Dios. Eso no significa, hermano, que cuando nosotros cometemos un error el Señor dice, no, nunca más te quiero ver. No, Él aún te sigue amando. Y lo enseña la palabra. Abraham y Sara hicieron lo correcto en un momento, pero se equivocaron en la decisión. En un momento Dios le habló y la duda los llevó a tomar una mala decisión. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro, hermano. No tomar malas decisiones y confiar en el Señor, hermano. Y seguir adelante, hermano. Yo te estoy dándote palabras de aliento, palabras de vida. A mí no me va conmigo eso de que si tú te estás aprendiendo. No, hermano, yo te estoy dando palabras de vida porque yo quiero que tú aprendas, yo quiero que tú sigas el camino de Dios, yo quiero que sigas el camino que un día Dios te trazó a ti. Tú y yo, nosotros fuimos separados, fuimos apartados de la multitud para seguir este camino y nadie te lo puede sacar porque es Dios quien te puso en este lugar, hermano. En vista, hermano, de lo acontecido en esta historia, estos padres creyeron en lo que Dios quería en ellos, prácticamente también, que en ellos nacería un hijo. Y a medida que este joven, hermano, y todos sabemos que ellos solo fueron los padres de Sansón, y a medida, hermano, que este joven fue creciendo con él también el orgullo, cometió muchas fallas, la venganza también creció en él, se casó con una mujer filistea, usó la fuerza de Dios para su propia conveniencia, que es algo también que nosotros tenemos que hacer, hermano. El Señor te ha entregado dones, talento, tú tienes que dárselo al Señor. Dice la palabra de Dios que el que pusiera las manos sobre los enfermos y en su nombre el enfermo sería sano. Y es eso lo que tú tienes que hacer. Es lo que el Señor te entregó. Tú no tienes que usarlo para tu vanagloria o para tu propia conveniencia. No, ese es el poder de Dios. El poder no viene ni de ti ni de mí. Viene del Señor. Es tu fe la que sana al enfermo. Es la fe tuya la que te sana. No es las manos del hermano ni la oración de tal persona que ore media hora o una hora. No, hermano. No, el Señor enseñó una gran oración, dijo que este es el ejemplo de orar el Padre Nuestro. Tú tienes que orar el Padre Nuestro y orar similar al Padre Nuestro y verás lo que el Señor, cómo se mueve en tu vida. Y él empezó, hermano, volviendo al mensaje, Sansón, él empezó a usar sus propias fuerzas y en un momento le reclamó a Dios y le dijo: siendo yo tu hijo, el que ha batallado para ti y el que ha ganado batallas para ti, como diciéndole, yo he hecho todo eso por ti, y siendo que eran las fuerzas de Dios, y él diciendo todo eso, ahora moriría yo de sed. O sea, después de que él mataba hombres, miles de hombres, cientos de hombres, los mataba con una quijada, los mataba, hacía lo que él quería con la fuerza, después reclamándole al Señor que moriría de sed. Imagínese, hermano, un hombre tan fuerte después reclamándole al Señor que moriría de sed. Es algo, si usted lo pasa, es algo muy similar a lo que vivió Elías. Elías, hermano, en un momento que derribó los 400 hombres de Baal, los mató, los degolló a todos. Después él mismo, hermano, huyó por la voz de una mujer. Perdió su confianza, es como nosotros decimos, en un momento tuvo los pies en la roca y luego los tuvo en la arena y corrió. Lo mismo Sansón. Un hombre fuerte, un hombre que podía hacer lo que quería porque usaba su fuerza. Él va y le dice: Señor, moriría yo de sed, siendo que peleaba con miles de hombres. Qué rabia me da, hermano, de verdad. Y ese hijo que fue criado como lo ordenó el ángel, ese hijo Sansón, no está haciendo las cosas como él fue criado, por unos padres ejemplares. Y es ahí donde también yo quiero llevar esta palabra. Muchas veces nosotros conocen hijos nuestros, de hermanos, sea quien sea. Dicen: mire, ¿por qué él es así si su papá es así? Es porque ellos mismos solos se desviaron. No es por lo que tú les enseñaste, tú lo criaste correctamente, pero ellos se desviaron. La palabra de Dios nos enseña muchos mensajes en los Reyes, en las Crónicas, hermano,
que hombres que siempre quisieron hacer lo correcto con sus hijos, pero cuando murió el rey, cuando murieron sus padres, ellos hicieron lo contrario a lo que hicieron los padres, siendo que ellos fueron criados de esa manera, fueron criados todos de la misma manera. El mejor ejemplo lo tenemos en los hermanos de José. Los hermanos de José, hermanos, todos fueron criados de la misma manera, pero la envidia, el celo y todo eso los llevó a cometer un gran error. Y eso no es porque el Padre les enseñó eso, es porque ellos durante el tiempo, en los conocimientos que aprendieron, donde a lo mejor hoy en día en la escuela, en las calles, donde sea, aprenden otras cosas. Hoy mismo la tecnología sirve mucho, pero también enseña muchas cosas malas también. Así que, hermano, no va muchas veces que porque tú fuiste el padre o la madre, ese hijo es así. No, hermano, fue el destino, hermano. Después de todo lo que hizo Sansón, toda cosa extraordinaria, al fin de su camino, hermano, él dirige unas palabras a Dios. Es interesante que él hace un clamor en son de arrepentimiento y de confianza a Dios. Se da cuenta, hermano, que cuando él se sentía debilitado, cuando él ya no daba más, él recién se acordó de Dios. ¿Por qué? Porque ya había perdido su fuerza. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Mientras tenemos fuerza, mientras tenemos salud, no necesitamos de Dios. Mientras tenemos de todo, no necesitamos de Dios. Pero tú empiezas a enfermarte, tú empiezas a perder lo que te conviene, empiezas a perder lo que tú ganabas, empiezas a acordarte de Dios. Y a veces demasiado tarde, hermano. Mire lo que dice, hermano, porque en el clamor que él hizo al Señor, mire lo que dice en el capítulo 16, versículo 28, hermano. Dice: entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Se da cuenta, hermano? Es lo que yo le acabo de decir. Cuando nosotros perdemos todo lo que a nosotros nos conviene o todo lo que a nosotros los agrada tener, nos acordamos de Dios. Pero cuando tú eres bendecido por Dios, a veces no siquiera te acuerdas. Dice la palabra de Dios, hermano, que tú tienes que dar de gracia, tienes que dar de gracia lo que Dios te da por gracia. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que darlo. Lo que de gracia recibes, tienes que darlo también con gracia, hermano, con gratitud. Pero sin olvidarte de Dios. Eso no significa que solamente tú tienes que hacer eso. No, tú tienes que seguir igual en el camino del Señor. No tienes que olvidarte de Él. Qué triste, hermano, que Sansón en los últimos minutos de su vida se acordara de lo que sus padres le enseñaron un día. Y eso es lo que pasa con mucha gente, hermano. En los últimos tiempos, el último tiempo de su vida, se acuerdan de lo que el papá le dijo: no, tú no tienes que hacer esto, no tienes que cometer ese error, no, tú no hagas eso. Y es ahí donde viene, hermano, ese remordimiento de ellos en su interior. Y es ahí donde se acuerdan de lo que los padres un día le enseñaron. Y lo mismo pasó con Sansón. Él usó las fuerzas de Dios. Él hizo lo contrario a lo que sus padres le enseñaron. Él cometió errores tremendos, hermano. Y en un momento él dijo: moriré de sed. O sea, reclamándole al Señor: moriré yo de sed. Mire qué terrible, hermano, siendo un hijo de Dios, escogido por Dios, apartado de Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Nosotros tenemos que seguir con Dios y no apartarlos de Él. Venga lo que venga, hermano. Y mire lo que dice el 29 del mismo capítulo 16, versículo 29, dice: ¿se acuerdan que yo le dije que él pedía venganza de los filisteos por mis dos ojos? Decía Sansón. Fue cuando él oró, cuando hizo su clamor. Y dice: asió luego Sansón las dos columnas de ese medio sobre las cuales se sustentaba la casa y estribo en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de ellos que los que había matado durante su vida. Imagínense, hermano. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó Israel 20 años.
¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué aprendemos con este mensaje? Que era un matrimonio que hizo lo correcto delante de Dios. Era un matrimonio en momentos difíciles, lleno de oscuridad. Pero ellos hicieron el mayor esfuerzo, hermano, para tener ese hijo. Aunque muy difícil, hermano, sea lo que estamos pasando, tú tienes que seguir creyendo y obedeciendo a Dios. Tú tienes que seguir, hermano. Tienes que seguir creyendo en Dios, aunque muy difícil sea lo que estemos pasando o lo que esté pasando el mundo entero. Nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios. No estamos exentos, hermano, de lo que pasa en el mundo. No estamos exentos, hermano. Nosotros estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Pero nosotros tenemos que tener algo muy claro. Que así como mucha gente que está afuera, que no creen en Dios, nosotros creemos en Dios. Nosotros los afirmamos de la mano de Dios. Y este mensaje, hermanos, es un mensaje para aumentar tu fe. Que en momentos de debilidad el Señor se fortalece. El Señor en tu debilidad, Él se fortalece, hermano. Y recordemos que Él le da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Espero, hermanos míos, que este hermoso mensaje sea de gran enseñanza y de gran fe, hermano, para seguir confiando en el Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, en el día de Pentecostés, en Hechos 2:14, hermano. Cuando cayó el Espíritu de Dios en el aposento alto, muchos se burlaron, todo eso lo sabemos. Y Pedro les dice, estos no están borrachos, como vosotros pensáis, sino que estos son llenos del Espíritu Santo. Y fue lo que dijo el profeta Joel. Y fue lo que ha dicho el profeta Joel. Entonces, hermanos, es lo mismo que nosotros estamos leyendo, lo mismo que estamos sirviendo nosotros, lo mismo de aquel tiempo, lo mismo que te profetizó en algún día, eso es lo que se está cumpliendo hoy en día, hermanos. Nosotros tenemos que creer y confiar en el Señor, obedecer lo que dice el mundo entero, pero confiar en Dios. No permitas, hermanos, que el enemigo haga que se enfríe tu espíritu, no, por ningún motivo. Tú tienes que seguir, creyendo, orando, clamando, cantando al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, dice que derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos, dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, y nuestros viejos soñarán. Y sobre mis siervos y mis siervas. ¿Se da cuenta, hermano? Está todo escrito. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer. Tú tienes que creer. Tienes que creer en el amor de Dios. Tienes que creer en la misericordia de Dios. Y tienes que creer, ¿saben qué? En el gran poder de Dios. Donde tú te paras, las tinieblas tienen que huir. Porque contigo está el gigante de Israel, el león de la tribu de Judá, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Todo lo cubre el Señor, la estrella resplandeciente, todo eso lo cubre el Señor. Todo, no hay nada que no quede fuera de la órbita del Señor. Todo está en las manos del Señor. Solamente te basta creer. Espero que este mensaje les haya gustado, hermanos míos. Y quiero orar con ustedes para bendecirle a cada uno de ustedes. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te doy gracias, mi Dios eterno, primeramente por tu amor manifestado en nuestras vidas, Señor, y por darnos esta palabra, Señor, donde tú, Padre mío, has puesto en mí esta palabra hermosa, Señor, para que nosotros sigamos confiando en tu amor y en tu poder, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor eterno, toda la familia. Bendice a los amigos de mis hermanos, como también a mis amigos, Señor. Bendíceles, Padre eterno. Gracias te doy, Señor. Bendice, Padre mío, toda provisión de mis hermanos, Padre, que en ninguna casa falte ni el agua, ni el aceite, ni el pan, ni todas esas promesas que tú has dado, Señor, porque no va a escasear en nuestros hogares, Señor, porque creemos en ti, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, grandemente. Espero que esta palabra esté cayendo en buena semilla, donde tú también tendrás que hablarla en cualquier momento. Una hermosa historia de Manoah y su esposa. No sale el nombre, pero Manoah y su esposa estuvieron 40 años, hermano, esperando para tener un hijo. Y ese hijo era Sansón. Que el Señor te bendiga grandemente. Le mando un fuerte saludo a mi hermana Janina, que ella se encuentra muy delicada de su mano.
pero confía en el Señor nomás, hermana mía, que el Señor la va a sacar adelante de una u otra manera. Los propósitos de Dios solamente Él los conoce y los misterios son de Él. Él sabe cómo hacer las cosas y que Dios renueve las fuerzas de mi hermano Danilo para que siga adelante como sacerdote del hogar y a su amada familia. Que el Señor les bendiga a todos ellos y también a mis hermanos de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo tremendo, y recordarles que el domingo tiene que hablar su palabra a nuestro hermano Daniel. Que el Señor les bendiga grandemente y que la alabanza la tendrá nuestra hermana, la familia Riquelme. Así que se vayan preparando y que los jóvenes, yo voy a sacar al azar a algún joven que tenga que leer una escritura. Así que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y les saludo desde mi hogar con un fuerte abrazo. Shalom, que el Señor les bendiga.